Bienvenidos y bienvenidas. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Museo del Templo Mayor, se complacen en presentar a ustedes el seminario Circulación e Interacción en Arqueología, coordinado por los doctores Reina Solís Siriaco y Emiliano Melgar Tizoc. Cedo la palabra al investigador del museo. Bueno, buenos días, miren, buenos días a todos, ¿no? Les agradecemos el que estén presentes en esta segunda sesión. Y bueno, desafortunadamente tengo que hacer un anuncio que por causas de fuerza mayor, el del día de ayer en la noche, el doctor Guillermo Acosta me comentó que, bueno, no podría estar presente el día de hoy. Sin embargo, le queremos comentar al público que el día de hoy vamos a presentar, sustituir la charla completa que iba a dar el doctor Guillermo por el estudio que hicimos con él sobre la procedencia de obsidianas del Templo Mayor con la fluorescencia de rayos X, para que se trate de ajustar lo más posible al tema que iba a darnos hoy el doctor Acosta. Y pues esperamos que en el siguiente ciclo, que además va a acompañar la exposición temporal que sigue en el Museo del Templo Mayor, la Tecayol, los artistas de las piedras preciosas, pues ahí podrán ver y esperamos contar con la presencia ahora sí del doctor Guillermo Acosta en ese siguiente ciclo. Y bueno, voy a pasar a presentar lo que vamos a darles el día de hoy, ¿no? Les digo, desafortunadamente, pues no, por estas causas de fuerza mayor, no hubo cómo pudiera estar presente hoy el doctor Guillermo Acosta, pero vamos a tratar de suplirlo lo mejor posible con los estudios que se han hecho en colaboración con él en la colección del Templo Mayor. Entonces, bueno, como les decía, vamos a mostrarles los estudios recientes que con el doctor Guillermo Acosta y su equipo de trabajo del Laboratorio de Prehistoria y Evolución Humana de la UNAM se realizaron en los últimos años a la colección de objetos de obsidiana del Templo Mayor. Bueno, los mexicas, como la mayoría de ustedes saben, pues fue un pueblo guerrero que se dedicó a conquistar o sojuzgar a distintas poblaciones, primero de la Cuenca de México y después sus ámbitos expansionistas estuvieron ampliándose a los valles circundantes y, bueno, distintas provincias tributarias. Debido a la localización geográfica del Templo Mayor de Tenochtitlan, o el recinto sagrado, que estaba en una cuenca volcánica, pues sería común que pudiéramos tener acceso a materiales volcánicos, entre ellos la obsidiana, en la región. Sin embargo, solamente hay dos yacimientos en la Cuenca de México, uno en los límites nortes, ¿no?, que sería la Sierra de las Navajas o la Sierra de Pachuca, y otro más cercano a Teotihuacán, que sería el yacimiento de Otumba. De ahí en fuera, la mayoría de la obsidiana procede del eje neovolcánico transversal, pero implica salir de la Cuenca de México para obtener. Y bueno, para el público que ha visitado el Templo Mayor, pues lo que les vamos a mostrar es, en primer lugar, la variedad de objetos que se han recuperado en obsidiana en el Templo Mayor, y después qué tipos de estudios se han realizado hasta los más recientes sobre la procedencia con técnicas arqueométricas. Algo importante en la colección del Templo Mayor es que contamos con fechamientos debido a las etapas constructivas, una después de otra, que en general, salvo la etapa 2, se han asignado a cada uno de los diferentes gobernantes o tlatoque, y con ello pues podemos apreciar en una comparación a través del tiempo cambios o continuidades en las zonas de obtención o los yacimientos de obtención de estas obsidianas en el caso de las ofrendas. Y bueno, algo también muy importante es que los materiales de obsidiana se encuentran tanto en el Templo Mayor, está dividido en dos partes. La mitad norte está dedicada a Tlaloc y la mitad sur está dedicada a Huitzilopochtli, y en ambos lados del Templo Mayor como estructura tenemos una infinidad de objetos de obsidiana, es decir, no es exclusivo de alguno de los dos dioses o de las ofrendas dedicadas a ellos. Y bueno, como les comentaba, en el caso de las ofrendas del Templo Mayor, lo que nosotros tenemos es miles de objetos hechos no nada más en rocas y minerales, también hay fauna, algunos materiales de flora, ¿no?, madera, semillas, también tenemos restos óseos, conchas, caracoles, metales, y en general muchos colegas, desde que se empezaron a excavar las primeras ofrendas con el proyecto Templo Mayor desde 1978, pues se manejaba que la gran mayoría de estos dones o estos bienes eran foráneos y además eran elaborados fuera del Templo Mayor.
pero hasta hace muy poco tiempo realmente se han hecho los estudios detallados para ver, en el caso de los materiales pétreos, es decir, rocas y minerales, cuántos de ellos realmente son foráneos y de qué lugares, si es posible determinarlo, pueden ser sus lugares de procedencia. En el caso de la obsidiana es muy interesante que es uno de los materiales que se encuentra en todas las etapas constructivas excavadas, es decir, de la etapa 2 a la etapa 7, y la encontramos en una infinidad de objetos, tanto de lítica tallada como de lítica pulida, ¿no? Por ejemplo, tenemos cetros de obsidiana, como un cetro cilíndrico con remate globular, remates de cetros de cabeza de serpiente y crótalo de víbora de cascabel, distintas orejeras circulares con decoración de pirita al centro. Tenemos obviamente algunas veces el iris de algunas máscaras cráneo o de cuchillos rostro hechos de obsidiana, en otros es de pirita. Tenemos también otro tipo de adornos, como son narigueras rectangulares con extremos bífidos, pero también en lítica tallada tenemos esos mismos cetros cilíndricos, pero hechos solamente por tallado, no por desgaste y pulido, de cilíndricos con remate globular. Aquí realmente son casi en 2 dimensiones. Y tenemos sobre todo, de forma muy interesante, muchas orejeras de carrete, ¿no? Estas orejeras que actualmente algunas personas se colocan para expandirse los lóbulos, y cuentas helicoidales o como si fueran cuerdas anudadas, ¿no? Entonces es muy interesante ver que, aunque hay una enorme diversidad de objetos, también puntas de proyectil, aquí se ven algunas muy, muy chiquitas, o de autosacrificio, es muy interesante que todos estos objetos no son los mismos a lo largo de todas las etapas constructivas, e incluso algunos de ellos desaparecen en las épocas imperiales del Templo Mayor. Aquí podemos ver que en el caso de la lapidaria, bueno, nosotros tenemos ya bastante cuantificada la cantidad exacta, ¿no? Tenemos 210 piezas de obsidiana analizadas por nosotros, tanto con técnicas de manufactura como por los análisis de composición o de procedencia. Mientras que de lítica tallada, que no hemos abordado mucho ella, pero sí hay algunas primeras aproximaciones, sea con base en los estudios de otros colegas, ¿no? Se tiene que son más de 1100 piezas, y pues ustedes pueden ver que hay tanto navajas prismáticas, cetros curvos en forma de gancho, y algunas puntas de proyectil pequeñas o de autosacrificio. En el caso de la lapidaria, bueno, les vuelvo a insistir, ¿no? Tenemos algunas insignias de deidades nahuas del centro de México, como el cetro cilíndrico con remate globular de Techalotl, un dios del pulque, los remates de cetros de cabeza serpiente y crótalo de víbora de cascabel, o por ejemplo estos pectorales circulares, incisos y calados, llamados anáhuatl, que portan Tezcatlipoca y Huitzilopochtli, entre otros. Es interesante que cuando uno empieza a ver la diversidad de objetos, sobre todo vamos a mostrar los estudios que se han hecho en la procedencia de los objetos de lapidaria en obsidiana, uno puede apreciar que si bien predomina la obsidiana de Sierra de las Navajas o la Sierra de Pachuca, que es la de tonalidad verde dorada, ¿no? Sobre todo tenemos, por ejemplo, las urnas o la tapa de urna, las orejeras hechas en esta obsidiana, los cetros cilíndricos con remate globular, hay uno de grandes dimensiones y la mayoría son muy pequeños. Tenemos la nariguera rectangular de extremos bífidos que porta Xipetotec, la orejera circular con pirita al centro, no todas lo tienen conservado, pero varias sí, que aparece descrita para Quetzalcóatl, ¿no? En los primeros memoriales. O, por ejemplo, círculos calados, las orejeras de carrete, las cuentas helicoidales que les comentaba, y también tenemos cuentas globulares y cuentas en forma de calabaza. Sin embargo, varias de las ofrendas más tempranas tienen la mayor diversidad de colores de la obsidiana, ¿no? Aquí ustedes pueden ver que esta es de color café rojizo, llamado meca popularmente. Muchas de estas cuentas helicoidales de la etapa 2, que es la que cuando ustedes visitan la zona arqueológica es la que tiene mejor conservados los dos templos de Tlaloc y Huitzilopochtli, varias de estas cuentas helicoidales son de obsidiana gris, hay también de obsidiana café rojiza, y tenemos también algunas de obsidiana gris transparente, pero ya en etapas posteriores para las cabezas de pato o pendientes cabezas de pato. Uno empieza a ver la distribución espacial y temporal de estos objetos, pues uno aprecia que hay una
enorme distribución de las piezas en ambos lados del Templo Mayor como estructura, y ahorita les voy a mostrar que también en los edificios aledaños hay este tipo de piezas. Y les digo, tenemos solamente para el Huey Teocalli tenemos 187 piezas, y en una menor cantidad que completarían las poco más de 200 que tenemos, están en los edificios aledaños. De manera muy interesante es que si uno compara los objetos, ¿no? Aquí está, por ejemplo, el tipo de objeto que tenemos, ¿no? Urnas, tapas de urnas, orejeras cilíndricas, los tipos de cuentas, las aplicaciones o incrustaciones, los cetros, entre otros. Si uno los compara estos objetos con los que hay en los edificios aledaños, prácticamente no son el mismo tipo de adorno, salvo dos de los objetos que son el pectoral circular de náhuatl y los cetros cilíndricos con remate globular. El resto de objetos son bastante diferentes, tanto en forma, en dimensiones y hasta en coloraciones de la obsidiana. Aquí pueden ver ustedes en el caso de los edificios aledaños, y realmente las obsidianas, en el caso del lapidaria, porque en lítica tallada sí hay en otras estructuras, tenemos sobre todo en la Casa de las Águilas, en la ofrenda V, en la ofrenda H, ¿no? De estos templos, y en el Templo Rojo del Sur tenemos la mayor concentración de estos objetos de obsidiana, de lapidaria en obsidiana, en los edificios aledaños. Sin embargo, contra la cantidad de piezas que tenemos en el Huey Teocalli o el Templo Mayor como estructura, pues realmente son muy poquitas ofrendas que tienen este tipo de adornos, y son también muy pocos objetos frente a la cantidad, alrededor de las relaciones 1 a 10, entre los edificios aledaños y el Templo Mayor como estructura. Pero bueno, antes de pasar a qué estudios qué estudios anteriormente había sobre la procedencia de estas obsidianas y de qué manera se trató de abordar sus orígenes o sus yacimientos de procedencia, desde hace más de 15 años estuvimos desarrollando, y uno de los primeros materiales que estuvimos estudiando para la cuestión de las técnicas de elaboración fue la obsidiana, la lapidaria en obsidiana, y desde entonces nos dimos cuenta que había una diversidad de técnicas o patrones de manufactura que probablemente tenían relación con lugares de obtención, bueno, distintos lugares de obtención y distintos talleres o grupos que elaboraron estos adornos, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con lo que les vamos a mostrar más adelante, con respecto a los yacimientos de procedencia, ¿no? Porque sí tiene mucha relación la diversidad de las técnicas con la diversidad de los yacimientos que vamos a encontrar cuando se aplicaron las técnicas arqueométricas. Y bueno, como en otras sesiones de seminarios anteriores de los dos ciclos que antecedieron al presente, pues ya varios amigos y colegas les mostraron que utilizando materiales similares a los de los grupos prehispánicos y con instrumentos de trabajo similares al nivel tecnológico que tenían ellos, pues lo que hicimos fue hacer desgastes, cortes, perforaciones, incisiones y acabados, en este caso en obsidiana en particular. Obviamente las fuentes de información que tenemos, pues son sobre todo lo poco que hay en las fuentes históricas, lo que hay sobre todo en contextos arqueológicos. Hemos tenido la oportunidad de ver talleres o evidencias de producción de la elaboración de objetos. En el caso de obsidiana, como se mostró en el primer ciclo, nos mostró Reina Solís con los materiales de obsidiana como los que se encontraban en Xochimilco, y propuestas de otros investigadores, alguno que otro estudio etnográfico, pero ellos obviamente, o estudios en talleres modernos, pues usan instrumentos modernos, entonces no nos ayudan del todo a saber las técnicas de elaboración, pero sí qué tipo de problemas o dificultades se enfrentan los artesanos al tratar de trabajar la obsidiana, ¿no? Y tenemos pues aquí algunas imágenes de los códices, de instrumentos de trabajo empleados en la elaboración de lapidaria, fotografías de hace más de 100 años sobre el trabajo lapidario y los talleres modernos. Y obviamente, dependiendo de la modificación que queremos estudiar, pues tratamos de usar la mayor cantidad posible de instrumentos, rocas y minerales posibles para que tratemos de no pensar que los materiales a priori deben ser locales y por lo tanto solo basarnos en lo que tenían en su entorno inmediato los mexicas, en este caso, en la Cuenca de México, sino que también podrían haber importado materiales de otras partes o venir hechas de lugares de fuera de la Cuenca de México, y por eso es que probamos rocas metamórficas, rocas sedimentarias, no nada más las rocas volcánicas, y así con los demás materiales, ¿no? Y bueno, como les decía, estos estudios que hicimos hace ya bastante tiempo, nos mostraron que había al menos 3, si no es que más,
tradiciones de manufactura o patrones tecnológicos en la lapidaria en obsidiana del Templo Mayor, ¿no? Por un lado, tenemos que lo más interesante es que la mayor diversidad de huellas y patrones de manufactura estaban sobre todo en las etapas preimperiales, es decir, la etapa 2, la etapa 3, que corresponden pues a los gobernantes que estaban sujetos a Azcapotzalco, ¿no? A Camapixtli, Huitzilihuitl y Chimalpopoca, y con Ixcoatl, que es el que lidera la rebelión, y bueno, con la derrota de Azcapotzalco, con la Triple Alianza, es que pues se inicia, ¿no? El momento imperial de Tenochtitlan. En estas ofrendas tempranas es que tenemos los objetos que son más comunes en otros sitios, no nada más del posclásico tardío, incluso de épocas anteriores en Mesoamérica, como serían los besotes o las orejeras de carrete, pero también en este momento tenemos, por ejemplo, las urnas, ¿no? Las urnas más bonitas hechas en estos materiales de travertino de obsidiana, están en esta etapa constructiva 2, pero también es interesante que algunos objetos, como estos discos calados al centro, ¿no? Círculos calados al centro, pues no son exclusivos de Tenochtitlan, al igual que los besotes o las orejeras, sino que, por ejemplo, en excavaciones en Tula se han encontrado este mismo tipo de discos, incluso en el área maya, en este libro de cristales y obsidiana, también se han encontrado este tipo de discos en otras partes de Mesoamérica, ¿no? Entonces, para nosotros era interesante ver por qué hay diferencias en los patrones de elaboración de las piezas. Ustedes pueden ver que esto es con un microscopio normal, cómo hay piezas que no se les ven rayones, hay piezas que tienen rayones en distintas direcciones, pero un buen acabado, un brillo muy lustroso, y tenemos piezas que tienen la superficie de la obsidiana prácticamente con una textura muy, muy brillante, pero si uno le mueve, como para hacer el charolazo, se aprecian muy difuminados los rayones y además totalmente paralelos, ¿no? Entonces, desde estos niveles de observación y vamos a ver con la microscopía electrónica, ya habíamos notado nosotros que había diferencias en las secuencias de elaboración de las obsidianas, y algo muy interesante y también sorpresivo para nosotros fue que recuerdan que decíamos que la colección del Templo Mayor tiene la ventaja, como en muchos otros sitios que tienen excavaciones controladas y pueden hacer comparaciones a través del tiempo, que varios de los objetos más comunes en otros sitios mesoamericanos, como son sobre todo las orejeras de carrete, desaparecen en las etapas imperiales del Templo Mayor. Es decir, aunque vamos a ver más adelante, nosotros postulamos y las fuentes históricas corroboran ello, de que los mexicas tenían artesanos trabajando en talleres palaciegos para elaborar los bienes preciosos depositados en las ofrendas del Templo Mayor. Al parecer, los lapidarios que trabajaban para el recinto sagrado o para estas ofrendas, y que muchos se reunían o vivían en los palacios de los Tlatoque, resulta que no eran buenos artesanos para hacer las orejeras de carrete, que en mi opinión personal son de los objetos de obsidiana más impresionantes lograr, porque las paredes, ¿no? Esta parte central del acinturamiento son a veces tan delgadas, son a veces de menos de 1 milímetro de grosor, que realmente quienes la hicieron tenían una enorme habilidad. Y los artesanos lapidarios de la época imperial en Tenochtitlan, en ninguna de las ofrendas del Hueyteocalli o estructura principal, ni en los edificios aledaños, en ninguna ofrenda de época imperial hay un solo objeto de orejera de carrete. Y en cambio, todas las orejeras de carrete, que son alrededor de 30, las tenemos en la etapa 2, etapa preimperial. Entonces, para que vean que eso es algo muy interesante, que por qué los mexicas no las sabían hacer. Pero también otra pregunta, si en otros sitios como Xochimilco se han encontrado evidencias de elaboración de estas orejeras de carrete en época azteca, ¿por qué no traían orejeras de esta zona, desde los barrios de Xochimilco? Eso también es algo muy interesante. Y bueno, les decía, ¿no? Tenemos objetos que, en opinión del profesor, del doctor Eduardo Matos Moctezuma, consideraba que podrían haber sido parte de una antigua tradición de la Cuenca de México, y entre ellos él consideraba sobre todo esta urna con este cráneo decorado en uno de sus lados, que tenía, bueno, es de las piezas únicas en la colección, pero curiosamente comparte la manufactura con la mayoría de los discos calados y con las orejeras de carrete, ¿no? Es decir, tiene estas superficies con una textura uniforme, prácticamente es imperceptible las rayas de manufactura o de desgaste de las piezas, y las perforaciones tienen unas líneas tan finas producto del empleo de abrasivos.
En cambio, objetos contemporáneos a estos que consideraba el profesor Matos, que son de esta antigua tradición, tenemos la gran mayoría de los objetos en esta obsidiana café rojiza, o llamada popularmente meca, que predominan sobre todo las cuentas helicoidales, las cuentas en forma de calabaza, las cuentas globulares, y ustedes pueden ver que aunque pareciera, algunas son grises, también tenemos muchas menmeca, y en ellas sí se aprecian los rayones muy evidentes, similares a nuestros experimentos, empleando, por ejemplo, rocas volcánicas como la andesita o la riolita. Al hacer nosotros los análisis de la manufactura, el primer grupo, por ejemplo, mostraba que tenía desgastes con basalto y bruñidos con piel. No aplicaban ningún tipo de pulidor y por eso la piel borraba prácticamente todas las rayas de elaboración de las piezas. En cambio, este grupo, el segundo que les he mostrado, de las cuentas helicoidales, las cuentas globulares, las cuentas en forma de calabaza en obsidiana meca y las cuentas helicoidales en obsidiana gris, presentaban esos rayones que resultaron ser bandas de 66 micras, que son las mismas que obtenemos nosotros al desgastar con andesita y con 1000 aumentos en las amplificaciones. Veíamos este rayoneo en distintas direcciones, de 2 a 4 micras, que era igual a los experimentos que hacíamos nosotros puliendo con pedernal, bruñendo con piel, ¿no? Entonces podemos ver que en la misma etapa constructiva tenemos piezas que usaban basalto y otras piezas que usaban andesita y un pulidor, ¿no? En este caso el pedernal. En ofrendas, a veces en la misma ofrenda, como la ofrenda 34 o la ofrenda 39, que son las que tienen estas dos urnas, la de obsidiana que les mostré y la otra que tiene un personaje hecho en travertino, que tienen tanto los objetos de la antigua tradición, como decía el profesor Matos, como este tipo de objetos con desgaste de andesita, es decir, están combinando piezas con dos tecnologías diferentes en el mismo depósito ritual. Eso es muy interesante porque en la época imperial, salvo en los edificios aledaños, no volvemos a tener la combinación de distintas técnicas en un mismo depósito en objetos de obsidiana. Y esto nos lleva justamente al grupo más numeroso de la colección, que son las manufacturas que consideramos, o hemos llamado también con el doctor Adrián Velázquez, ampliándolo a los objetos de concha, el estilo imperial Tenochca, porque están recreando o están haciendo las piezas que representan a las deidades o las insignias de estas divinidades nahuas del centro de México en distintos materiales, ¿no? Sea obsidiana, travertino, turquesa, serpentina y concha, entre otros, ¿no? Y es muy interesante que estos objetos, prácticamente todos, salvo unos que están en los edificios aledaños, pero todos los que están en el Hueyteocalli o estructura principal, están elaborados exclusivamente en la obsidiana verde dorada o dorada, pero todas al fin y al cabo de Sierra de las Navajas o la Sierra de Pachuca, y solo un pequeño conjunto de piezas, pero de uno de los edificios aledaños está hecho en una obsidiana gris translúcida, ¿no? Es decir, tenemos que predomina justamente el yacimiento que los mexicas, ya en la época imperial, pues controlaron su distribución, monopolizaron realmente la distribución, la elaboración y la circulación de los objetos, no nada más de obsidiana, en lapidaria, sino también en lítica tallada, ya en la época imperial de los mexicas. Y en ellos podemos ver, por ejemplo, les decía, esta es la pieza arqueológica, este es nuestro experimento, tenemos los desgastes con basalto y los pulidores con pulidores muy finos, ¿no? Calcedonias, pueden ser también abrasivos, que nos están mostrando una enorme cantidad de rayoneos en las piezas. Y pues estas piezas, como les decía, comparten con las piezas de esta antigua tradición que decía el profesor Matos en el uso del basalto, pero acá sí tenemos los pulidores finos y lo abruñido con piel, ¿no? Es decir, aquí sí están cambiando, están incorporando acabados en la técnica de manufactura, pero además estamos viendo que están representando sobre todo insignias que no se han encontrado en al menos por el momento en algún otro sitio contemporáneo, a veces ni siquiera en Tlatelolco o Texcoco, que son la ciudad gemela y el principal aliado, como son los pectorales circulares anáhuac, los cetros de Texalol o los cetros de cabeza de serpiente y crótalo de víbora de cascabel. Es decir, estamos viendo una exclusividad, una circulación tan restringida de estos objetos que ni siquiera con dos de las ciudades que tenían más cercanía o relaciones Tenochtitlan aparecen en su colección lapidaria. Pero bueno, obviamente nosotros no nos queríamos quedar nada más con
en la misma colección del Templo Mayor y con una mirada cerrada, nada más vemos diferencias en los patrones tecnológicos. Nosotros queríamos, ¿no?, ver más allá de Tenochtitlan y, como les decía, empezamos a comparar con la lapidaria tanto de sitios contemporáneos como también pensar que podrían algunas de las piezas ser reliquias en el Templo Mayor, que se ha mostrado con objetos olmecas, objetos mezcala, objetos teotihuacanos en la colección, ¿no? Entonces, ello nos llevó a, por ejemplo, ver que piezas, en el caso de sitios contemporáneos, como Tlatelolco y los talleres que se han encontrado, evidencias de talleres en salvamentos arqueológicos de Xochimilco por Gabriela Mejía y Berenice Jiménez, hemos podido ver que la tecnología empleada en los objetos de estos lugares de Xochimilco, pues es diferente a la empleada en Tlatelolco y a la empleada en Tenochtitlan. Es decir, lo que podemos ver es que hay diferentes escuelas artesanales, que eso es algo que ya Reina Solís nos había mostrado cuando participó en el primer ciclo de este seminario, y que estamos viendo que hay una diversidad de grupos, de talleres lapidarios, trabajando más o menos de forma contemporánea en el posclásico tardío. Y algo muy interesante es que si uno se basara en las fuentes históricas, por ejemplo, en el caso de los lapidarios, no los lapidarios que trabajan en los talleres palaciegos que les había señalado, que también, por ejemplo, Sagún y Durán nos hablan de ellos, sino en el caso de los lapidarios como gremio artesanal, Sagún nos habla, a través de sus informantes, que los más capacitados o los más experimentados y los, diríamos, donde se aprende este oficio, vivían en barrios de Xochimilco, ¿no? Entonces, fue muy interesante para nosotros tener acceso, colaborar con estas colegas de salvamento arqueológico para ver estas evidencias de trabajo en Xochimilco, y fue muy interesante que mientras tenían objetos que son comunes en otros sitios de la cuenca, como son los besotes o los pendientes de cabeza de pato, fue muy interesante que también en los talleres de Xochimilco había evidencias de la elaboración de las orejeras de carrete. Recuerdan que les había dicho que las orejeras de carrete no existen como objeto terminado, y digo, no tenemos ni siquiera evidencias de trabajo, en el recinto sagrado de México, Tenochtitlan. Pero fue muy interesante que con cerámica azteca 3 o con, digamos, fechados para época imperial, varios de estos contextos en Xochimilco, tenemos la evidencia del trabajo de las orejeras de carrete, pero no están llegando estas orejeras a las ofrendas del Templo Mayor. Y las que tenemos en épocas preimperiales en las ofrendas del Templo Mayor, pudiera ser que fueran de este lugar. Sin embargo, cuando hicimos la comparación tecnológica, pues resulta que la tecnología que tienen las orejeras de Tenochtitlan, bueno, halladas en Tenochtitlan, porque no fueron hechas en Tenochtitlan, tienen, si recuerdan, el desgaste con basalto y el bruñido con piel, que recuerdan que no se veían rayones, pero se veía brilloso. Aquí la tecnología en Xochimilco genera un acabado un poco más mate porque están combinando la riolita con abrasivos. Es decir, es otra tecnología. Y además uno puede ver, ¿no? Por ejemplo, los pendientes cabezas de pato de Templo Mayor tienen una morfología, son muy delgaditos, pero está la perforación hecha a la altura del ojo. Los de Tlatelolco les hacen a muchos de ellos dos perforaciones y sobre todo son más chatos, más gorditos, más anchos. Les hacen a veces dos perforaciones, una de ellas sería el ojo, la otra es para colgarlo. Y en el caso de los de Xochimilco, por ejemplo, podemos ver que acinturan el pico, que eso no es común en Tenochtitlan. En Tenochtitlan el pico es recto con respecto a la cabeza, y acinturan la zona de la perforación en la parte del, diríamos, hacia el occipital o hacia donde estaría el ojo, que no se hace en Tenochtitlan, tampoco se hace en Tlatelolco. Es decir, podemos ver que si visualmente y por los colores de las obsidianas se ven diferencias entre Tenochtitlan, Tlatelolco y Xochimilco, por darles unos ejemplos, ¿no? Hemos visto colecciones de más sitios de la Cuenca de México y de otras partes de Mesoamérica. Podemos ver que sí se está confirmando lo que estamos viendo en la tecnología. Hay diferentes talleres, grupos, escuelas artesanales, como quieran llamarles ustedes, y que quizás la diversidad de los colores y las formas de los objetos de obsidiana nos pueden estar hablando a veces incluso de distintos lugares de obtención de los mismos, porque también algo muy importante que nosotros cuando ya empezamos a ver esta diversidad de las tecnologías, es que también habíamos dejado un poco relegado a la parte de la procedencia en los primeros años del proyecto de tecnología en lapidaria, y decidimos incorporar también ya la procedencia y los lugares de obtención de las materias primas. Es que no siempre todos los materiales a veces se asumen que son de ciertos yacimientos, ¿no? Por ejemplo, la obsidiana rojiza muchas veces se considera que toda es de Otumba,
hay que tener en cuenta que no es el único yacimiento rojizo, también, pues, sobre todo en occidente de México, hay muchos yacimientos con obsidiana rojiza, como Aguisculco, en el mismo cerca del volcán de Tequila, pero la obsidiana gris, muchas veces todas se asume, si está en sitios de la Cuenca de México, es de Otumba. Pues vamos a ver que no siempre es de Otumba, y además Otumba tiene subfuentes, y es muy interesante los estudios que les vamos a mostrar más adelante en esta presentación, que se pudo confirmar de cuál de las subfuentes de Otumba viene la lapidaria de Tenochtitlan, pero no toda la obsidiana gris resultó ser de Otumba como mucha gente creía. Y bueno, nada más un breve resumen, ¿no? De qué huellas de elaboración encontramos en la colección del Templo Mayor. Y pues encontramos que en la época imperial tenemos una enorme estandarización tecnológica, a pesar de que es la mayor diversidad de formas de los objetos elaborados. Y en cambio, en las etapas preimperiales, que hay una menor diversidad, en realidad son 5 objetos los que hay en la época preimperial, tienen la mayor diversidad tecnológica de la colección. Entonces, ahí lo que podemos ver es que la cantidad no necesariamente nos habla de diversidad de tecnologías, y a veces la diversidad se concentra en pocas piezas. Por eso es importante, en el caso de nosotros, ha sido revisar colecciones completas para tratar de justamente ver, por un lado, lo común o el patrón general, y por el otro, detectar las excepciones en las colecciones. Y ese mismo criterio es el que hicimos para el análisis de la procedencia de las obsidianas, que desarrolló el doctor Guillermo Acosta con su equipo de trabajo en colaboración con nosotros. Y bueno, les digo, eso fue muy interesante porque cuando empezamos a ver los edificios aledaños, también pudimos ver que hay una enorme estandarización, pero algo que llamaba la atención es que había unos colores de obsidianas ausentes en el edificio principal, en el Hueyteocalli. Y sobre todo teníamos mayor cantidad de objetos en las últimas etapas constructivas, que era lo menos común por la destrucción del edificio principal con la conquista de los españoles. Es decir, teníamos menos cantidad de piezas, pero teníamos más piezas de las últimas etapas constructivas, que era lo más raro en la obsidiana del Hueyteocalli. Entonces permitió de esta manera compensar un poco las comparaciones en las diversidades y los tipos de objetos a lo largo del tiempo en el recinto sagrado. Y bueno, vamos ya a entrar directamente a el tema principal, que desafortunadamente, como comenté al principio de la exposición, el doctor Guillermo Acosta no pudo estar presente el día de hoy por causas de fuerza mayor, que hicieron imposible totalmente poder estar con nosotros, pero esperemos que esté próximamente en el siguiente ciclo. Algo muy interesante, estos son 4 de varios de los colores que tiene la obsidiana en el Templo Mayor, pero lo que yo quería mostrarles, nada más para ilustrar un poco, es que tenemos una enorme diversidad de objetos, y que a veces algunos de ellos están hechos exclusivamente en uno de los colores de la obsidiana identificada en el Templo Mayor, ¿no? Ustedes pueden ver, ¿no?, los tonos verdes, ¿no?, muy claros, con un poquito tirando al dorado, que quiere decir que son de Sierra de las Navajas, pero lo tenemos tanto en lapidaria como en la lítica tallada. Lo tenemos en el color dorado, ¿no? Casi no tiene nada de verde, aquí sí realmente parece ambarina la obsidiana. Tenemos la café rojiza o meca que les decía, en algunas ocasiones es tan rojiza que no tiene ni una veta de color negro de la obsidiana misma de la cual se obtuvo. Y tenemos esta que ustedes dirán, ay, ahí están todas las líneas del marcado de las piezas, sí, pero están marcadas por abajo, la parte no museable, y es tan transparente esta obsidiana, parece hielo, de los que ustedes ponen en los refrescos, ¿no?, en las bebidas, que es tan transparente que uno puede ver a través de ella, ¿no? Entonces, para que vean que no toda es obsidiana gris oscura como las helicoidales, sino también tenemos gris translúcida o transparente, ¿no? Entonces, para nosotros era muy importante, bueno, salvo que pasara algo sumamente raro, que la obsidiana verde y dorada se ha demostrado, incluso a veces sin ningún tipo de estudios, uno sabe por la tradición académica que es de Sierra de las Navajas, pero la café rojiza, como les decía, y las grises, sean opacas, oscuras, translúcidas, había que hacer los estudios más detallados para saber de qué lugares podían ser, ¿no? Ya que, por ejemplo, en su momento, cuando se encontraron estos pendientes de cabeza de pato, al igual que mucho de la obsidiana gris, se considera que la mayoría podían ser de Otumba, ¿no? Pero vamos a ver que no fueron de Otumba, pero tampoco con un estudio que no se publicó ninguna gráfica de Casa de las Águilas, se decía que podían haber sido, aunque no tiene el empalme perfecto, quizás de paredón, ¿no? Pero vamos a ver que tampoco fueron de paredón estos gris transparente.
o translúcido. ¿Y qué estudios previos había sobre la procedencia de las obsidianas, sea tallada o lapidaria, en la colección del Templo Mayor? Pues lo que tenemos quizás muchos de ustedes se sorprendan, prácticamente no existía ningún estudio de procedencia a una colección tan grande y tan diversa como es la del Templo Mayor. El único estudio con gráfica publicada, o al menos revisable, ¿no?, cotejable en una tesis de Yvon Athier, fue hecha casi hacia el año 2000 sobre 6 piezas de obsidiana, que además, curiosamente, la mayoría de ellas eligieron verde y dorada, ¿no? Que realmente, digamos que, como les decía, pues ya prácticamente todo a priori uno puede decir que es decir de las navajas en esos tonos, ¿no? Hubiera sido quizás más interesante que le hicieran a otros colores como los que les mostré, ¿no? Las rojizas, las grises, y pues prácticamente a ninguna de ellas le hicieron ello. Hicieron varias tomas a las mismas piezas, y fueron 5 navajas prismáticas y una lasca, ¿no? Y en lo que llegaron fue a encontrar que, obviamente, como se esperaba, la mayoría de piezas, que era, ¿no? 4 de ellas eran de verde dorada, pues coincidieron con Pachuca. Una de ellas pareciera que de estas de lítica tallada con el yacimiento de Zaragoza por activación neutrónica, y otras de ellas parecía ser de Otumba, ¿no? Pero Otumba como todo el yacimiento, cuando Otumba tiene subfuentes, ¿no? Que hubiera sido interesante ver a cuál de las subfuentes podría haber pertenecido. Entonces, ello nos llevó hace unos años a empezar a relacionar las técnicas de elaboración de las piezas, esta diversidad de patrones que les habíamos mostrado, con los colores de las obsidianas, y tratar de ver de qué yacimientos eran, sobre todo estas que eran las más difíciles de asignarles, como son las grises, pero también tratar de precisar si se podía identificar de cuál subfuente de Otumba venían las cafés rojizas, ¿no? Entonces, para ello, antes de empezar a colaborar con el doctor Guillermo Acosta, empezamos a hacer nosotros, por experiencia que teníamos con otros materiales como jadeitas, turquesas, travertinos, el análisis de los enlaces moleculares con la espectroscopía micro-Raman en la UNAM también, con la maestra Cristina Zorrilla, que le agradecemos muchísimo todo lo que nos ha enseñado, en el cual con un haz de un láser verde pudimos nosotros ver los enlaces moleculares para tratar de comparar yacimientos de referencia contra las piezas arqueológicas, para que nosotros tuviéramos la certeza que los estudios que estábamos realizando, sobre todo porque aquí en México poca gente usa el micro-Raman o el Raman portátil para la obsidiana, pero en Estados Unidos y en Europa y también en Australia hay más de 3 décadas de hacer procedencia de obsidiana con esta técnica. Es decir, es una técnica bastante útil que complementa muchísimo la fluorescencia de rayos X. La fluorescencia de rayos X, ahorita la vamos a ver, es para ver la composición química elemental, es decir, como si fuéramos cocineros, ver los ingredientes de la receta. Y aquí en la espectroscopía micro-Raman, que son los enlaces, vemos los compuestos, es decir, las mezclas. Y para nosotros tener la certeza que en nuestro estudio podíamos ver que era, si podíamos detectar el enlace molecular de un yacimiento, era idéntico, no importaba si veíamos la beta dorada, la beta verde o la beta gris o la beta negra en una obsidiana, si variaba o no variaba mucho por yacimiento, ¿no? Entonces, para ello, pues nosotros con el muestrario de referencia que teníamos, más el que tuvimos acceso en colaboración con Yanu Lira e Yvonne Schoenleber de la Litoteca de la ENA, que tenían uno de los muestrarios que en su momento hizo Robert Cobian, un estudio muy, muy importante hace mucho tiempo sobre yacimientos de obsidiana. Entonces pudimos comparar en distintos sectores del muestrario, por ejemplo, que tenían en la Litoteca de la ENA, en nuestro propio muestrario de distintos yacimientos, en distintas partes, y podíamos ver que sin importar la zona de obtención de nuestro espectro Raman, prácticamente era una calca todos los espectros obtenidos. También desde el 2015 se empezaron a hacer estudios en una red de colaboración de distintos laboratorios e investigadores financiado por CONACYT, en el que estuvimos participando nosotros y también el doctor Guillermo Acosta, y es como, cuando empezamos nuestra colaboración más estrecha. A cada uno de los distintos grupos nos dieron dados de obsidiana de distintos yacimientos para ver si podíamos ver o detectar diferencias en las composiciones o en los enlaces moleculares, dependiendo de las técnicas que estuviéramos usando. Y lo que hicimos fue nosotros usar al centro y en las esquinas de todos los lados para ver
si podíamos ver una repetición del espectro o si veíamos anomalías que pudieran ayudarnos dependiendo de la coloración, o si distintas piezas de un mismo yacimiento podían tener diferente espectro. Como ustedes pueden ver, prácticamente era la misma calca. Esto nada más es la intensidad, pero es el mismo pico del espectro de las obsidianas, que no es un pico muy perfecto porque no es cristalino, es realmente vidrio, ¿no? Por eso no se hace un pico muy aguzado. Y eso es típico cuando vemos este pico alrededor del 450, es que estamos ante un vidrio volcánico, ¿no? Sean nuestras piezas de referencia, sean estos dados, sean piezas arqueológicas. Siempre que veamos siempre estaremos frente a una obsidiana. Y bueno, con ello, pues lo que podemos ver es que podíamos haber hecho 50 espectros, que hay gente que se emociona y hace 50 espectros con una misma pieza, pero con 2 o 3 espectros a la misma pieza, y de preferencia en distintas tonalidades dentro de la misma, de las vetitas de los colores, al menos a nivel óptico, porque son efectos ópticos más que colores verdaderos, salvo en la obsidiana café rojiza, pudimos ver que había una similitud y una repetición de la señal del Raman, ¿no? Entonces, con base en ello, es que empezamos a ver si podíamos ver distintos yacimientos y poder diferenciarlos entre ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hicimos piezas de 3 cabezas, ¿no? Ahí en paredón, para ver si podíamos identificar diferencias entre los distintos yacimientos, bueno, fuentes de los yacimientos, y pudimos ver que teníamos repetición en algunos de los, cuando era la misma subfuente, pero nos permitía diferenciar entre yacimientos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos que estamos ante piezas del Templo Mayor que probablemente podrían haber coincidido con el yacimiento de 3 cabezas, ¿no? Tiene más o menos la misma posición de los distintos picos de los enlaces moleculares del Raman. Eso quiere decir que podíamos tener tanto piezas de Sierra de las Navajas, piezas de Otumba, pero también teníamos la precisión para ver piezas de 3 cabezas y de otros yacimientos. Entre estos resultados vimos que parecía que los pendientes gris translúcidos no checaban totalmente, como se había dicho, con las piezas de paredón y más bien tenían un parecido en los enlaces moleculares con las piezas de Pico de Orizaba. Sin embargo, como esto era enlaces moleculares, queríamos tener la certeza de ello, ¿no? Entonces, vamos a ver qué sucede cuando aplicamos la fluorescencia de rayos X con el doctor Guillermo Acosta. Pero eso ahorita lo vamos a ver un poco más adelante. Y algo muy interesante es que la Sierra de las Navajas fue el yacimiento más sencillo, digo, visualmente también es el más fácil de identificar, pero en espectros Raman tiene un pico muy, muy característico, que es este, con un hombro hacia la izquierda, si regreso a los espectros de otros yacimientos, que no existen ni en 3 cabezas, no existen, ¿no? Les digo, en estos yacimientos. Aquí podemos ver que con ese dato que les acabo de dar, sabemos que este cuadro que les estoy ilustrando es de Sierra de las Navajas, ¿no? A nosotros no nos dijeron de qué lugares eran los dados, y con eso pudimos saber nosotros que era de Sierra de las Navajas, pero otros yacimientos teníamos que eran de otros lugares, ¿no? Entonces, podemos ver que los enlaces moleculares de Sierra de las Navajas son muy diagnósticos, y así tenemos otros yacimientos. Otumba también era muy diferente a 3 cabezas y paredón. Entonces, podíamos ver que se podían precisar los distintos yacimientos, ¿no? Pero nosotros no nos contentábamos con solamente los enlaces moleculares, ¿no? Ya que sobre todo cuando empezamos a hacer esto, también pues muchos colegas decían, ay, ustedes son los únicos que usan el Raman o el microraman. No tenemos cómo ver que realmente están siendo bien los estudios, a pesar de que les mostremos esto de el muestrario de la Litoteca de la ENA, nuestro propio muestrario, y estos datos de esta red enfocada en el estudio de la obsidiana, ¿no? Que coordinan sobre todo el doctor Luis Barba, y en el caso de la obsidiana con Rodrigo Esparza. Entonces, debido a ello, es que decidimos, pues, digamos, emplear la técnica que ha sido más común su aplicación en colecciones de México. Y fue justamente la fluorescencia de rayos X. Y gracias a esta red en la que participamos desde el 2015 con
Rodrigo, Luis Barba y en este caso particular, la relación estrecha que tuvimos con Guillermo Acosta, que más en su momento fue mi profesor en la maestría, pues bueno, teníamos pues una buena relación cuando fuimos alumno-profesor, y bueno, como colegas, pues cuando le planteé que queríamos hacer el estudio, pues él también, ya que a él le encanta la obsidiana, pues casi, pues fue como regalarle dulces a un niño. Dijo, yo tengo muchas ganas de ver los estudios y no creía, hasta que le mostré, que realmente no había estudios de procedencia de la obsidiana en la colección del Templo Mayor, y estaba asombrado y también así un poco, pero ¿por qué no le han hecho estudios, no? Entonces, pues muy contento, pues estuvimos colaborando y aplicamos los análisis de fluorescencia. Sobre todo tratamos de abarcar la mayor cantidad de etapas constructivas, la mayor diversidad de objetos, y que pudiéramos ver cambios a través del tiempo, pero también qué tanto, sobre todo los colores que pueden tener más dificultad de identificar, como son el gris, y sobre todo corroborar si el café rojizo realmente era de Otumba. Y aquí pueden ver algunas de esas ofrendas que estudiamos, no son todas, pero son algunas de ellas, como la ofrenda 39, les digo, esta es la urna de travertino con esta tapa en forma de una copa de obsidiana, que adentro tenía también objetos como cuentas helicoidales, cuentas en forma de calabaza, las cuentas globulares, y en esta teníamos cetros de este dios Techalol, y teníamos un cetro enorme de Techalol como el que les mostré, pero este estaba totalmente fragmentado, ¿no? Entonces era interesante ver si eran del mismo tipo de obsidiana, el mismo yacimiento de obsidiana. Entonces, de manera ya muy específica de todas las piezas que revisamos, nos enfocamos en 19 de ellas por el resultado que nos dieron, que correspondían a 4 de las ofrendas, ¿no? Entonces, ellas pudimos ver tanto los objetos de época preimperial como de la época imperial, los objetos que consideramos que eran de estilo imperial Tenochca, pero también de los colores de obsidianas más raros, como este gris translúcido, ¿no? Y bueno, nada más para el público que nos sigue, un poco, los análisis por fluorescencia de rayos X son sobre todo muy comunes en el uso de la arqueología, y la obsidiana es de los materiales predilectos que se han elegido para hacer estos estudios, porque por un lado, son como aquí es algo que el doctor Acosta sobre todo le gusta resaltar, Clarke y bueno, otros estudiosos de la obsidiana consideran que hay, o sea, la obsidiana, al menos en Mesoamérica, en México antiguo, pero en muchas partes del mundo, hay en muchos sitios, es uno de los materiales como instrumento de corte preferido cuando hay su disponibilidad en distintas partes del mundo, pero la obtención de ellos es muy puntual, es decir, se requiere de zonas volcánicas, pero además de cierto tipo de lavas. Por lo tanto, por eso aquí en la Sierra del Chichinautzin, para los que viven en el sur de la Ciudad de México, no tiene obsidianas porque las lavas no son de riolita, son de basalto, por ejemplo. Por eso es que no tenemos yacimientos de obsidiana ahí. Entonces, son muy puntuales los lugares, se requiere zonas volcánicas, se requiere cierto tipo de lava, cierto tipo de acidez, también la forma de enfriamiento. Y algo muy interesante es que aún en grupos precerámicos hay obsidianas, y además, como se pueden distribuir a cientos de kilómetros de distancia de sus lugares de yacimiento, pues permiten ver relaciones de circulación y hasta de consumo de los materiales. Es decir, podemos ver las proporciones y volumen de importación o distribución, ¿no? Y además, como la obsidiana en general no es tan complicada de analizar, no es tan compleja como las rocas metamórficas, ¿no? Como las jadeitas y otros materiales que pueden tener mezclas de otros minerales y complican los resultados de los análisis químicos. Por eso la obsidiana es uno de los materiales predilectos para los análisis de composición y procedencia. Y entre ellos, pues los equipos portátiles han hecho que se popularicen estos estudios, son las que popularmente los colegas les dicen pistolas, ¿no? Que parecen, para el público que no los conozca, como los que lectores de códigos de barras que ven en el súper hagan de cuenta que es un poquito parecido a ello, el tipo de función, y que ha permitido justamente popularizar los análisis de las obsidianas al no tener ya que trasladar a los laboratorios las piezas, como era antes con los equipos de rayos X fijos, pero los portátiles permitieron poder hacer incluso en yacimientos y en campo estos estudios, ¿no? Y bueno, aquí ustedes pueden ver, ¿no? Los parámetros de análisis que hicimos con el equipo de rayos X portátil del doctor Guillermo Acosta, pues usamos uno de los equipos preferidos por la mayoría de los colegas, que es el equipo Bruker Tracer, el 3SD,
Aquí ponemos los parámetros, ¿no? Que siempre se hicieron sobre los mismos parámetros constantes, que además son los que tanto el fabricante como quienes han desarrollado estudios para procedencia de obsidiana recomienda para hacer los análisis. Para validar los datos al principio y al final de cada día de análisis, metemos un material estándar de referencia, el NIST 278, que es el de la obsidiana, con el cual podemos ver si variara en demasía los picos cada día o en distintas sesiones, podríamos ver que se nos estarían desplazando los datos y por lo tanto podríamos tener duda de los resultados. Aquí podemos ver que realmente es muy constante los datos que obteníamos a lo largo de todas las sesiones que usamos y con base en los estudios por otros colegas sobre las obsidianas, centramos los estudios, se analizaron todos los elementos que daba el equipo, pero nos centramos en 10 elementos, ¿no? Que eran los que por colegas se sabe que son los más importantes para tratar de discriminar yacimientos como son el manganeso, el hierro, el zinc, el galio, el torio, el rubidio, el estroncio, el itrio, el zirconio y el niobio, entre otros. Y bueno, aunque con el muestrario, con el doctor Guillermo Acosta, que ellos también tienen uno muy importante, se compararon con distintos yacimientos tanto de México como de Guatemala, vimos que con base en los resultados obtenidos, nos centramos sobre todo en los del eje neovolcánico transversal porque eran contra los que tenía la mayor similitud de las piezas y se hicieron análisis estadísticos de los mismos, ¿no? Entonces, como les decía, se hicieron las subfuentes de Otumba, ¿no? Soltepec, Malpaís, Ixtepec, entre otros, Buenavista, de Sierra de las Navajas, El Abra, Pizarrín, Tepalcingo, Paredón, Tres Cabezas, Oyameles y Zaragoza, el Pico de Orizaba, Zacualtipán, Ucareo y Sinapecuaro, entre otros. Para nosotros ver que antes de meternos directamente las piezas arqueológicas tuvieran la validez los datos obtenidos, primero tratamos de ver las mismas fuentes geológicas, así como les mostré que nosotros tratamos de tener la certeza con los análisis con la espectroscopía micro-Raman. También con el doctor Acosta se hizo lo mismo para tratar de validar con un promedio de 30 muestras por cada yacimiento qué tanto era similar la composición química que nos daba el equipo de XRF. Como ustedes pueden ver, la repetición de los resultados nos dio un intervalo de confianza de más del 99% y podíamos tener diríamos, la precisión bastante certera de y la diferenciación de cada uno de los yacimientos con esta validación, no solo con 1 o 2 muestras por yacimiento, estadísticamente con 30, ¿no? Bueno, el criterio de 30 es arbitrario, pero muchas personas consideran que de 30, si pues, hacemos 30, hacemos 300, hacemos 1000, ya son la estadística de los grandes números, o sea, ya tú mantienes ya una constante, no importa que hagas 5000 a un yacimiento, si desde 10, 20, 30 ya tienes un patrón, será rarísimo que cambie el resultado, ¿no? Entonces, con base en ello, ustedes pueden ver, tenemos una bastante buena precisión de cada uno de los yacimientos y hasta de las subfuentes. Recuerden que con activación neutrónica, en el estudio que se hizo a 6 piezas de Tenochtitlan, no se diferenció de cuál de Otumba era. Podríamos quizás aquí tener de cuál de las subfuentes de Otumba venían las piezas del Templo Mayor. Estos son los resultados que obtuvimos con los 10 elementos, ¿no? Los valores se son en partes por millón, ¿no? Entonces, bastante sensible para ver elementos traza, que son muy importantes para los yacimientos. Y pudimos ver que estos son los números de inventario que tienen las piezas. Pudimos ver que, obviamente, muchas de las piezas, como ya sabíamos, eran de Pachuca. El cetro que estaba quemado y había sido alterado totalmente por cuestiones térmicas de la ofrenda UV y no se podía apreciar del todo si era obsidiana verde o dorada. Se confirmó que es de Pachuca también, es decir, los dos cetros, el completo y el fragmentado por cuestiones térmicas, eran idénticos en tamaño, idénticos de yacimiento, pero lo más interesante es que todas las piezas de Otumba fueron de la misma subfuente, de Buenavista, ¿no? Porque mucha gente dice, Otumba, y se imaginan la barranca de los Estetes o Otumba como algo general, pues no, hay subfuentes y no todas fueron utilizadas por distintos grupos y en el caso de Tenochtitlan, todas las piezas revisadas fueron de Buenavista, ¿no? Sean las cuentas fitomorfas, las cuentas globulares, las cuentas helicoidales. Pero algo muy interesante es que esos pendientes de cabeza de pato de gris translúcido que se decía sin ningún tipo de argumento, ¿no? Porque no se publicó en ninguna, o no se pone en ninguna gráfica, ¿no? En Casa de las Águilas, que eran de Paredón,
quizás de Paredón, porque ni siquiera coincidía bien, pues resultaron que no eran ni remotamente cercanas a Paredón, ¿no? Fueron de Pico de Orizaba, con estas 30 muestras de referencia que se hicieron estadísticamente con el muestrario del doctor Guillermo Acosta, y la mayor sorpresa de todas fue que una de las cuentas helicoidales que se había manejado en la colección, que era de Otumba, pues resultó que era de Eucareo, ¿no? Y con ello fue el resultado más inesperado de la colección, porque mucho del discurso que se maneja por mis colegas en el Templo Mayor es que no hay objetos de los mayores enemigos de los mexicas, como son piezas tlaxcaltecas, piezas tarascas o materiales bajo dominio de estos grupos, ¿no? Pues Eucareo está en zona tarasca y, sin embargo, no quiero decir que sea un objeto tarasco, pero el yacimiento en la época de los mexicas ya estaba en zona tarasca. Entonces es el primer registro de un material de Eucareo en la colección del Templo Mayor, y es muy interesante su presencia, ¿no? Obviamente, la explicación que damos al doctor Guillermo Acosta y un servidor es que, bueno, al menos con lo que se sabe por la colección lapidaria de Tzintzuntzan o Iguazio, realmente no hay ese tipo de cuentas helicoidales, y las que se han encontrado en otros sitios como Palacio de Locomo, que es mucho más hacia Jalisco, son más cortas, más, diríamos, achatas y anchas. Esta pieza del Templo Mayor quizás es una reliquia de las que circulaban en la época tolteca, porque hay muchos sitios. El doctor Guillermo Acosta, en las jornadas arqueológicas que coordina Rosalba Nieto, mostró muchos objetos que él analizó del sur de la Cuenca de México, y hay piezas de Eucareo de esta época, del posclásico temprano, que están circulando, piezas como esta cuenta helicoidal y que coinciden con Eucareo, es decir, quizás es una de estas reliquias, quizás incluso saqueada o exhumada de Tula o de algunos de estos otros sitios del sur de la Cuenca de México, pero no creemos que sea una manufactura tarasca, porque además las huellas que tiene, al menos con lo que hemos podido revisar, tanto con el doctor José Luis Punzo y del Centro de INAH de Michoacán, como con Eliseo Padilla del Museo de Occidente, al menos visualmente las piezas no se parecen en tecnología a esta cuenta helicoidal. Por lo tanto, pensamos que es más una reliquia que una pieza directamente extraída de la zona tarasca. Y bueno, nada más para que quede confirmado ello, ¿no? Los puntitos en negro son las piezas del Templo Mayor. Podemos ver que se están traslapando muchas de la colección con las de Sierra de las Navajas, pero las de Otumba, Buenavista, podemos ver, ¿no?, que se enciman con la mayoría de las 30 piezas que tenemos de referencia de ese yacimiento. El elipse, ¿no?, una de las de Pico de Orizaba la tenemos encima y las otras un poquito, pero el elipse de confianza contra los otros yacimientos no se parecía, y la de Eucareo, ¿no? Entonces, eso fue muy interesante con el análisis de componentes principales. Pero bueno, como no era suficiente, y algo muy importante que hace el doctor Guillermo Acosta y su equipo es el procesamiento estadístico para normalizar y apreciar y certificar los resultados de los análisis químicos, pues se hizo distintos análisis como este, ¿no?, el de los agrupamientos por clusters, y lo que nos permitió ello fue precisamente confirmar con bastante certeza que las pendientes cabezas de pato pequeños en gris translúcida coincidían, ¿no?, con las de Pico de Orizaba, y la de Eucareo, la cuenta helicoidal, con las piezas de Eucareo, ¿no? Obviamente las de Pachuca quedaba totalmente, desde visualmente, hasta salvo el cetro quemado con cambio de coloración por cuestión térmica, pero quedó confirmado que también era de Pachuca, y las grises y varias café rojizas con Otumba, pero además, como les digo, no tumba en general, solo todas de la subfuente de Buenavista, ¿no? Entonces, con base en este resultado, pues podemos ver que pasamos ya no de quedarnos solamente con el color a qué yacimiento se identificó, ¿no? Entonces, pues, y que además el XRF nos lo confirmó, y ya teníamos algunos atisbos de algunos de estos resultados con el microraman, pero fue muy bueno que la parte cuantitativa y el procesamiento estadístico permitió confirmar la diferenciación de los yacimientos. Entonces, con base en esto, lo que podemos ver es que del Templo Mayor, si bien tenemos de los yacimientos más cercanos, que eso era algo que ya se manejaba, ¿no?, desde hace más de 20 años, ¿no?, con Otumba, en este caso con la subfuente Buenavista y Sierra de las Navajas, pues también salieron yacimientos que no se tenían registros, al menos no había ninguno
hasta el momento, como son Pico de Orizaba, ¿no? Se creía que más bien eran de paredón, y al menos los patos no fueron paredón, y con Ucareo, ¿no? Que además esta cuenta se creía que era de Otumba y con cuestión química se salía totalmente del grupo, ¿no? Entonces, algo que quiero destacar es que al estar haciendo la comparación con 30 piezas, o pensamos que fueran 10 o 2, el chiste es que no fue solamente una sola pieza de yacimiento contra una pieza arqueológica. Se hizo estadísticamente contra 30 de cada yacimiento y la repetición daba el mismo resultado, ¿no? Entonces, esto es lo que queríamos era justamente validar los datos de la identificación de la procedencia, ¿no? Entonces, como conclusiones, pues, como pudimos ver, si bien con los estudios de traceología, el microraman como antecedentes, ya habíamos visto una diversidad de patrones de manufactura y de coloraciones que podían hablarnos de yacimientos, el empleo de la fluorescencia de rayos X nos permitió confirmar, pero también identificar nuevos yacimientos en la colección, ¿no? En este caso 4, Sierra de las Navajas, Otumba con la subfuente Buenavista, Pico de Orizaba y Ucareo. Obviamente Sierra de las Navajas, como salen las fuentes históricas, en las relaciones como la de Paso Yucan, y digo, arqueológicamente, pues uno patea la obsidiana en contextos de la Cuenca de México, de otras partes de Mesoamérica, pues cuando vemos cerámica azteca 3 y obsidiana, prácticamente predomina la de Sierra de las Navajas. Mientras que la de Otumba, curiosamente, aunque fue el yacimiento más cercano, fue numéricamente subordinado a la cantidad de piezas de Tenochtitlan, ¿no? Y eso, por ejemplo, los Charlton, que han excavado los talleres de lapidarios y algunos lugares de el mismo tumba, han mostrado que es interesante cómo al principio, antes de que aparezcan los contextos arqueológicos cerámica azteca 3, la obsidiana gris, digamos, pulula en los contextos. Pero poco a poco, con la aparición de la cerámica azteca 3, de pronto se inunda con obsidiana de la Sierra de las Navajas en Otumba. ¿Por qué están inundando con una obsidiana foránea un lugar que tiene una obsidiana ahí cerquita, ¿no? Y alguna explicación que Ross Hassig nos maneja, igual Christopher Garrett, para el caso de las cerámicas, es que los mexicas inundan con sus productos a la competencia o tratan de desplazar y monopolizar y favorecer ciertos materiales, ciertos yacimientos, ciertos productos frente a otros, ¿no? Y una manera de hacer que Otumba pierda importancia como yacimiento de obsidiana fue inundándola con la obsidiana que ellos monopolizan, ¿no? Además, algo que hay que destacar es que Otumba y Sierra de las Navajas están en el lado de la Colhuacan, que en términos, diríamos, geográficos, deberían de haberle correspondido bajo su control a Texcoco, y Tenochtitlan le comió el mandado a Texcoco. En el caso de los dos yacimientos que tenemos como nuevo registro en la colección, Pico de Orizaba y Ucareo, pues están fuera de la Cuenca de México, ¿no? Que es lo que queríamos destacar, o sea que la obsidiana podía venir no nada más de la cuenca, ¿no? Con estos dos yacimientos de Otumba y Sierra de las Navajas, sino fuera de ella. En el caso de Pico de Orizaba, el doctor Guillermo Acosta considera que este yacimiento debe haber sido muy importante para el aprovisionamiento de este material por las guarniciones militares que estaban de los mexicas a unos 20 kilómetros de este lugar cuando estaban, sobre todo desde en la época de Tizo, que está tratando de contener rebeliones en Veracruz para estar ahí estas guarniciones en estas provincias tributarias. En el caso del yacimiento de Ucareo, es interesante y además el resultado más inédito e inesperado de todo el estudio, porque es el primer registro en la colección de Tenochtitlan y sobre todo, vuelvo a insistir, el discurso que se maneja en general para el Templo Mayor es que no hay nada tlaxcalteca ni nada tarasca en la colección. No quiere decir que sea un objeto tarasco, pero viene de un yacimiento que en la época del Imperial de los Mexicas estaba bajo control tarasco, ¿no? Pero como ya había explicado, con el doctor Guillermo Acosta, estos objetos podría, bueno, en este caso, este objeto podría ser de estas reliquias de posclásico temprano, porque la obsidiana de Ucareo sí está circulando con mayor facilidad y amplitud en el posclásico temprano. Entonces, esto podría explicar un poco, porque además las huellas de trabajo no se parecen a lo que hemos podido ver, al menos visualmente, con Tzintzuntzan o Iguazio, entre otros. Y bueno, obviamente este trabajo no hubiera sido posible sin la participación de muchísimas personas, y pues me hubiera encantado que Guillermo hubiera estado aquí y más bien presentado no nada más a esto que era algo de lo que iba a mostrarles de Tenochtitlan, sino todos los estudios que ha hecho con este mismo nivel y gran trabajo de él y su equipo del procesamiento estadístico para validar los yacimientos en Xochimilco
y en otras partes de la cuenca de México. Muchísimas gracias. Perfecto. Pues bueno, ¿no? Entonces, les digo, ahora vamos a pasar a las preguntas del público que en el Facebook vimos que sí estaban llegando y aquí en el chat por parte del Museo del Templo Mayor me hicieron llegar muchas de ellas, entonces voy a tratar de responder las que considero que estén en la medida de mis posibilidades. Pero bueno, Hugo Pot, ¿no? Nos señala, ¿qué tan lejos de las minas de obsidiana establecían sus talleres? Bueno, es que depende del yacimiento, pero lo normal es que en el mismo yacimiento, donde están obviamente la obsidiana, hay diferentes formas de obtenerla, ¿no? Si has ido a Sierra de las Navajas o has leído las publicaciones, pero hay lo mismo en Otumba, en Tequila, en otros lados. Puede haber minería a cielo abierto, puede haber túneles horizontales, bocaminas, ¿no? Es decir, lo que ellos tienen que ver es que esté la veta o el flujo de la obsidiana, porque está luego metida entre capas de ceniza, de la pili, bueno, de otros sedimentos que se forman pues justamente con el proceso de vulcanismo, ¿no? Obviamente no toda la obsidiana es de buena calidad en el mismo yacimiento, unas pueden tener, dependiendo de qué tanto la velocidad de enfriamiento y otros factores, pueden tener inclusiones, vesículas que hacen que se fracturen más fácilmente o no sirva para hacer objetos de gran tamaño, pero en general uno puede ver los talleres a pie de los flujos de lava y, bueno, por ejemplo, Sierra de las Navajas, pues son decenas, por no decir centenares de áreas de actividad de la extracción primaria, ¿sí? Para elegir los mejores bloques y algunos descortezamientos e incluso ya preformas avanzadas de varias de las piezas, tanto de lítica tallada como pulida, en el caso de Sierra de las Navajas, ¿no? Y uno puede ver, por ejemplo, estudios que probablemente el doctor Rodrigo Esparza les mostrará cuando le toque, con Teuchitlán, pues allá también en el occidente los yacimientos tienen evidencias de trabajo de selección de las piezas, también por colores o porque no tengan estas inclusiones, pero también ya hay algunas primeras etapas del trabajo de lo que se va a llevar fuera del yacimiento para trabajarse en talleres intermedios o los lugares de consumo, ¿no? Eso mucho depende de qué tipo de sitio estemos hablando, de qué época, para ver cómo se están relacionando y qué nivel de fase de trabajo está haciéndose en el taller, en los yacimientos, en los talleres de extracción y estas primeras etapas hacia los de consumo. Armando Becerril, para la manufactura de los cuchillos rostro, por la configuración y los adornos que tienen, el origen de la obsidiana o del sílex, ¿a qué área corresponde y qué ubicación dialéctica corresponde? Bueno, en el caso de la obsidiana, al menos la mayoría de las que yo he podido revisar y que con Guillermo le hicimos a dos de ellas un análisis igual a las de sílex, es que obviamente predomina, como se ve, porque los cuchillos rostros son de época imperial, entonces predomina la de Sierra de las Navajas. En el caso de sílex, una gran ventaja que hemos tenido nosotros es que por recomendación de Felipe Bate, también un gran arqueólogo en lítica, cuando yo era estudiante me recomendó ir a los yacimientos de Pedernal sílex de Huastepec en Morelos. Y pues fui a esos yacimientos, obtuve muchos materiales y por el color, pero también por la composición química, pudimos confirmar que muchas de las piezas de Pedernal en el Templo Mayor son de ese yacimiento, no todas, pero una parte importante son de ese yacimiento que además las fuentes históricas narran que precisamente con Anáhuac y Huastepec, entre lo que se tributa es sílex o pedernal, ¿no? Entonces coincide y es uno de los mejores yacimientos, de los más cercanos que tiene Tenochtitlan a su disposición. Nuevamente Armando Becerril, ¿en dónde se desarrollaba la manufactura de estos tecpal y las armas como el macuahuitl, ¿no? En el caso de los cuchillos, pues muchas de las preformas, ya estudios que ha hecho el doctor Alejandro Pastrana ha mostrado que hay muchas preformas bastante avanzadas de estos objetos, e incluso en la misma Sierra de las Navajas. Y en el caso de los macuahuitl, bueno, como son realmente navajas prismáticas que están pegándolas o insertándolas en estos ejes de madera, pues realmente saber hasta qué punto las navajas que pueden estar siendo hechas en Sierra de las Navajas o las que están en talleres intermedios o en la misma Tenochtitlan fueron para un macuahuitl, bueno,
es un poco complicado, ¿no? Sobre todo porque, pues, hasta el momento la mayoría de las que yo he visto no tienen evidencias de algún adhesivo, algún pegamento que permita suponer o inferir a uno que hayan sido pegadas en los macuahues, ¿no? Entonces, ¿hasta qué parte haya evidencia de estos talleres? O al menos esta evidencia es complicado. Y para el caso concreto de Tenochtitlan, que pregunta si hay evidencias de ello en el recinto ceremonial, del macuahuel en sí, o del cuchillo rostro, no podemos saberlo como parte del taller palaciego porque desafortunadamente con la construcción del Palacio Nacional, el actual Palacio Nacional, pues imagínense qué profundo debieron haber hecho para los cimientos, pues ahí estaban justamente el palacio, ¿no? de los últimos Tlatoque mexica, ¿no? Como Moctezuma II, y las fuentes históricas nos narran que en el Salón del Totocali se reunían o ahí trabajaban los lapidarios, los plumajeros o amantecas y los orfebres, ¿no? Entonces, esa área de trabajo, pues no, ya carecemos de su evidencia arqueológica, pero por la cuestión de estandarización morfológica, tecnológica, tipológica y época imperial, y que no están ni en Tlatelolco, Texcoco, e incluso en el recinto sagrado hay objetos que son exclusivos del Hueyteocalli y no están en los edificios aledaños, podemos suponer que son de este taller palaciego. Sin embargo, en salvamentos arqueológicos que se han hecho por el PAU y también por colegas de salvamento o del INA mismo, en cuadras o manzanas de lo que sería el recinto sagrado de México Tenochtitlan, sí se han encontrado talleres de navajas prismáticas, ¿no? Como hay un museo ahí en Isabel la Católica, ¿no? Uno de estos edificios bancarios, que ahí se encontraron y hay un artículo de Gianfranco Casiano sobre un taller de navajas prismáticas, justamente, ¿no? Pero así hay evidencia en otras partes de los barrios que formaban Tenochtitlan, se han encontrado evidencias de lítica tallada, ¿no? Nuevamente, Hugo Pot, ¿cuál sería la técnica del pulido de los objetos? Bueno, depende de qué objeto estemos hablando, ¿no? Porque, por ejemplo, las fuentes históricas nos hablan que para los espejos de obsidiana se usaba estiércol de murciélago. Bueno, eso yo no lo he intentado por la cuestión del riesgo que te puedas enfermar por el hongo, ¿no? Que tienen para una histoplasmosis, pero, y además el tipo de huellas que dejaría un abrasivo con este betún del estiércol de murciélago implicaría que dejaría como una especie de barniz o un acabado sin rayas en los espejos, así no se ven las piezas que yo podía estudiar. Y con los pulidores, sean por abrasivos o pulidores sólidos como nódulos, lo que hemos podido ver es que, por ejemplo, la joyería en obsidiana meca del Templo Mayor fue pulida con nódulos de pedernal o estos pulidores que se han encontrado en Calcedonia en contextos teotihuacanos. En el caso de Xochimilco pudimos ver que usaban un abrasivo, ¿no? Arena o ceniza volcánica, dependiendo el objeto que estuviéramos viendo, y si es superficie o perforación. Y en otras partes de Mesoamérica, pues se usan, por ejemplo, pulir con jadeíta, en otros usan arena, en otros usan polvo de pedernal, ¿no? Depende qué colección, qué sitio, qué época estemos viendo, pero existen muchísimas técnicas de pulido, ¿no? Y eso es lo que nos permite justamente ver que hay diferentes patrones, por lo tanto, diferentes artesanos o talleres y escuelas artesanales, ¿no? Armando Becerril ha mencionado que en los ejes correspondientes a las capillas de Tlaloc y Huitzilopochtli del Templo Mayor se encontraron elementos de obsidiana. ¿Bajo qué contexto fue su colocalización? ¿En cámaras, ofrendas? Y conocer también si fueron de rituales de clausura, una nueva etapa constructiva, funerarios. Curiosamente, la gran mayoría de los objetos del Templo Mayor de obsidiana, como en la mayoría, incluso en cerámica, es raro que encuentres, como en excavaciones en otras partes de México, que haya cerámica ilítica como en el relleno, así como suelta, ¿no? La mayoría sí se ve la intencionalidad de que estén dentro de los depósitos rituales, es decir, las ofrendas sean en caja, en cista o de cámara, ¿no? O sea, por ejemplo, que tú quieras hacer como un fechamiento, verlas relativo con cerámica, ¿no? Trozos de tepalcates entre los rellenos constructivos. Los mexicas no tratan de echar ni lítica ni cerámica, es rarísimo que lo hagan en los rellenos de las etapas constructivas del Hueyteocalli. Es decir, ahí lo que encuentro sí son el relleno, ¿no? Con piedras, el firme, el estuco, pero que sea como en otros sitios de Mesoamérica que encuentras bastante pedacería
no dentro de las ofrendas en estos rellenos, es raro. Sí lo hay, pero es rarísimo, ¿no? Es muy escaso, que eso también llama mucho la atención, que los mexicas en el Hueytocali no estén haciendo eso, ¿no? Lore López, gracias por compartir. Saludos de Jalisco. Marta Beatriz Coronel también saluda desde Texcoco. Armando Becerril, muy relevante lo mencionado con relación a la manufactura por parte de Xochimilco. Se ha desarrollado elementos de mayor relieve aparte de Tenochtitlan y Tlatelolco. Para el premio lapidario de Xochimilco, más bien, no entiendo lo del premio, pero se tenían elementos de aprecio a sus divinidades. ¿Cuáles serían las más representativas? Bueno, las fuentes históricas nos hablan que los lapidarios de Xochimilco tenían 4 deidades, ¿no? Entre ellas estaba Chiconahuiscuintli, pero es interesante señalar que estas 4 deidades que tenían son muy diferentes a la deidad principal que tenían, por ejemplo, lapidarios de el posclásico temprano, o al menos lo que dicen las fuentes históricas, para el caso de Tolan, Cholula, o el mismo que probablemente existió en el recinto de Tenochtitlan, que sería Quetzalcóatl, ¿no? Porque los artesanos lapidarios se hacían llamar artesanos toltecas, es decir, gente experimentada, maestros hábiles para sacar lo divino de los materiales al entablar el yoltear todo un diálogo de su corazón con el del material y darle vida, ¿no? Eso no nos hablan los que trabajan en Xochimilco. Los de Xochimilco son otras 4 deidades, pero ninguna de ellas es Quetzalcóatl, ¿no? Y Quetzalcóatl está asociado a estos lapidarios toltecas, ¿no? Los lapidarios xochimilcos tienen estas otras 4 deidades, pero ninguna de ellas es Quetzalcóatl, y lo que se maneja es totalmente diferente, ¿no? Y quizás con ello podemos tener esa diferencia de que en Xochimilco sí se hacen las orejeras y, por ejemplo, en Tenochtitlan no se hacen las orejeras porque son distintas divinidades y, por lo tanto, distintas formas de hacer objetos, y se muestra que en Tenochtitlan no saben hacer orejeras de carrete, en Xochimilco sí saben hacer orejeras de carrete. Nuevamente Armando Becerril, gracias, que siempre eres muy asidua en preguntar, y además con muy buenas preguntas en tus intervenciones en los distintos ciclos que has estado. La obsidiana es un cristal, bueno, más que cristal volcánico, es un vidrio. Para los yacimientos de Sierra de las Navajas o Tumba, y para mí era desconocido el de Tres Cabezas, ¿qué volcanes pudieron dar origen a este elemento? Bueno, obviamente los volcanes que tenemos ahí, ¿no? En el caso de Sierra de las Navajas, pues es ese domo que se tiene, ¿no? Que es el que da tanto algo que también tienen que saber, es que cuando uno visita Sierra de las Navajas, pues generalmente la mayoría vamos por la carretera que va de Paso Yucan y subimos a Nopalillo, pero estamos en un error creyendo que eso es todo el yacimiento. Si ustedes van por el otro lado, San Miguel Regla, Huasca, todo eso, también hay obsidianas de ese lado. Si tú quieres ver, o el público quiere ver a más detalle la variedad de colores de obsidiana que hay en Sierra de las Navajas, pues les recomiendo ver o consultar la tesis de licenciatura de Yanu Lira y Yvonne Schoenleber, que hacen un análisis y la distribución máxima de los flujos de lava y los colores de la obsidiana, y además hicieron análisis de tierras raras a los colores que ellos vieron, ¿no? Entonces ahí podrías ver con mucha mayor precisión cómo se fue la cuestión volcánica, pero también la diversidad, que no todo está concentrado en la zona de Nopalillo. Hay muchísima evidencia de trabajo en otras partes de la misma Sierra de las Navajas. En el caso de Otumba, pues como son distintas subfuentes, son distintas coladas de lava, y obviamente es como cuando vemos aquí cerca en el sur de la cuenca, ¿no? El Xitle y otros microvolcancitos que hay en el Chichinautzin. También en Otumba, pues así tenemos esos flujos de lava. Y en Tres Cabezas, bueno, en Paredón, lo mismo, ¿no? Si uno va incluso a el occidente de México, tú vas a ver que los distintos volcanes, por eso hay tantos yacimientos, y por lo mismo hay que tener cuidado con solamente con una sola pieza, tratar de decir, es de tal yacimiento. Bueno, una muestra de referencia, ¿no? Hay que ver los distintos flujos de lava para tener la certeza de que todos te comportan igual, ¿no? Ya que, como pudimos ver, en el caso de Otumba, no todas las subfuentes tienen el mismo comportamiento. Rosalba Nieto, en algún momento en el futuro, Guillermo expondrá lo que sí. Como señalaba al principio, desafortunadamente, pues el día de hoy, por causas de fuerza mayor, así
ineludibles. No había cómo, de verdad, Guillermo nos pudiera acompañar el día de hoy. Pero sí, debido a que ya el ciclo, pues es muy difícil que pudiéramos intercambiar un lugar con alguno de los panelistas en el futuro, pero les comentaba que próximamente, entre mayo y septiembre, vamos a tener la siguiente exposición temporal del Museo del Templo Mayor, es un anuncio anticipado. Va a ser Tlateca y los artistas de las piedras preciosas, en el que soy el curador principal, y va a venir acompañada con un ciclo de conferencias, y ahí vamos a acomodar, porque sí queríamos que diera Guillermo el día de hoy, ahí acomodaremos esta charla que nos iba a dar en esta ocasión, que sería el siguiente evento académico que tendríamos, ¿no? Entonces ahí Rosalba dará Guillermo lo que nos iba a presentar el día de hoy. Víctor Hugo Mesa, se conocen talleres en Sierra de las Navajas Contemporánea Mexica. En los otros yacimientos mencionados se conocen talleres mexicas. Mira, precisamente es interesante que en el caso de, aunque no les mostré que tuviéramos piezas en la lapidaria, pero sí en lítica tallada, de 3 cabezas, ya en su momento en los estudios de Robert Cobian, él reportaba que había visto tiestos Azteca 3 en la zona del yacimiento, ¿no? Obviamente hace falta estudios detallados como los que tiene Sierra de las Navajas para poder ver ese nivel de detalle de que hay talleres o ocupación teotihuacana, ocupación tolteca, ocupación mexica en el yacimiento de Sierra de las Navajas. Así sería bueno que hubiera en Tres Cabezas, en Pico de Orizaba, pero uno de los tesistas de Guillermo, ¿no? De su equipo de trabajo, Víctor Hugo García Gómez, él está haciendo tesis de doctorado el comportamiento que tiene el yacimiento de Otumba y las distintas subfuentes, y está tratando de ver la relación con, por ejemplo, él estudió contextos precerámicos en San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco. Yo estuve en su examen de maestría y muy interesante todo lo que le salió, pero con el acceso que tuvo con nosotros a la colección de Templo Mayor, entonces está tratando de ver a lo largo del tiempo cómo se está comportando la extracción, las distintas subfuentes de Otumba y su relación con estos potenciales lugares de consumo, ¿no? Entonces eso es algo muy interesante que sí, obviamente, Sierra de las Navajas es el que está mejor estudiado. Recientemente, en los últimos años, Rodrigo Esparza está haciendo lo mismo en Ahuizculco, por ejemplo, para a Jalisco. Hay muchos estudios también en Ucareo, en Sinapecuaro, pero sí que se tengan con cronologías bien definidas, sí nos hace falta para que se puedan comparar todavía mejor estos resultados. Y lo más interesante sería no nada más decir que es de tal yacimiento y tal su fuente, sino incluso de tal taller en el yacimiento. Eso sería así como la cereza en el pastel, ¿no? Pero para eso se requiere mucho trabajo y desafortunadamente, bueno, desde hace mucho tiempo, en los últimos gobiernos casi no hay apoyo, y la arqueología es cara, ¿no? Excavar es bastante costoso. Entonces, y ese tipo de trabajos, como no son la gran tumba, la gran ofrenda, pues realmente el discurso es no apoyar ese tipo de estudios, ¿no? Tristemente. Y la otra pregunta que tenemos, Hugo Delgado, ¿hay algún vestigio de haber usado la piedra pómez para pulir? Mira, si hemos probado la piedra pómez, es bastante buena, es un abrasivo así impresionantemente bueno, pero como rayonea, por no decir que, ¿cómo podría decirte? Deja la textura de la obsidiana horrible, así parece que estás viendo lija, así que estás haciendo con una lija, entonces la deja unos surcos, unos rayones impresionantemente profundos, además de que mancha, dependiendo del color de tu piedra pómez, mancha de ese color la obsidiana, y quitarle ese color, o sea, se queda impregnado de ese color los rayones que tiene. A veces requieres el triple o el cuádruple de tiempo con pulido y bruñido para poder borrarle esos surcos tan profundos que le hace la piedra pómez. Lo mismo hace el tezontle, que si usas otras rocas, ¿no? El basalto, la reolita, la andesita, no dejan tan profundos esos rayones. El granito sí, también la rayonea muy, bueno, diríamos, excesivamente invasiva en la superficie de la obsidiana. Entonces, tratar de borrar, como ustedes vieron, los objetos están prácticamente sin rayas, o sea, requiere uno de microscopía óptica y a veces de la electrónica para ver en muchos de ellos los rayones, o girar para que haga como charolazo, y uno ve que se ve liso, se ve sin rayas, pero en realidad sí tiene rayas. Muy finas, ¿no? De milésimas o centésimas de milímetro, pero las tiene. Pero si tú usas
la piedra pómez, borrar esos rayones iniciales a veces te lleva 5 veces más de tiempo de trabajo que el ratito que le diste con la piedra pómez. O sea, pudiste haber avanzado rapidísimo la forma de la pieza, pero que vuelva a obtener ese lustre vitrio bonito, sin rayas, o que al menos te refleje la obsidiana, es muy, muy complicado por usar estos materiales, digamos, muy abrasivos o de grano muy grueso, ¿no? Por eso, por ejemplo, algo que también detectamos en la experiencia de trabajar la obsidiana y otros materiales es que las rocas volcánicas como desgastadores son muy buenas, avanzas muy rápido, pero los rayones son muy profundos y muy grandes, ¿no? Por la granulometría de la roca volcánica. En cambio, las rocas sedimentarias, parece que tú le haces cosquillas a las piezas, te tardas 3, 4 veces más que desgastar con un basalto, una riolita, pero recuperas ese tiempo con el acabado, porque prácticamente con solo pasarle piel, como cuando nos abrillantan las botas, prácticamente dejas brillante la obsidiana con una roca sedimentaria como desgastador, sea caliza o arenisca, que son de grano más pequeño y por lo tanto rayón más fino. Entonces, muchas veces la granulometría y la dureza de la roca, el metate que estás usando para desgastar, puede acelerarte el desgaste, pero puede atrasarte o complicarte que se vea un espejo o una superficie sin rayas en la obsidiana, ¿no? En otros materiales es más fácil ocultar ello, como el travertino, la turquesa, porque son materiales que su superficie es más fácil de alisar, pero la obsidiana puedes alisarla, pero que recupere el brillo, como cuando uno lasquea, que brilla bonita la obsidiana, que casi casi te reflejas, pero que recuperes por desgaste, no por percusión ese lustre vidrio, es muy complicado volverlo a obtener. O sea, ves como brillante, pero como las fotografías, el papel brillante y el papel mate, así te queda. No logras el brillo original si empiezas a usar rocas con un grano muy, muy grueso o muy invasivo, como sería la piedra pómez. También vi que teníamos por aquí unas preguntas más, permítanme. Bueno, Berenice Jiménez, es que ella también ha colaborado con nosotros, ¿no? Pues comenta, ¿no? Que en las excavaciones que ella tiene en Chinampas, ¿no? Allá en el sur, ¿no? Xochimilco, Iztapalapa, tiene también cuenta helicoidal, bueno, tiene una cuenta muy parecida a la que tenemos nosotros, ¿no? Entonces sería interesante ver la manufactura porque además, si coincide en la manufactura, al menos podemos pensar que las dos vienen hechas del mismo taller y quizás los mexicas, como les decía, más que haberla obtenido desde Occidente, la obtuvieron exhumando, quizás, como decía, estos sitios del sur de la cuenca o sitios toltecas, ¿no? Y además, pues es interesante que ella también es el único objeto que tiene del posclásico tardío, cuando en el temprano tiene muchísimos materiales ducarios, como yo les decía, y que Guillermo comentaba ello, ¿no? Cuando apareció el dato de Ucareo, le decía que cómo lo podíamos explicar, porque pues en el proyecto, en el Templo Mayor, pues el discurso es que no hay materiales tarascos, y es que no es que sea tarasco, les voy a insistir, no. Este material más bien puede ser este tipo de reliquias obtenido de sitios que sí tenían más interacción con el occidente, pero no es que los mexicas fueran a traer la pieza desde la zona tarasca. Entonces, no sé si, ya llegó, están llegando más preguntas. Rafael Escalante, la obsidiana como objeto simbólico de poder, como los espejos, ¿se puede considerar a la deidad Tezcatlipoca como su atributo mítico religioso? Pues mira, los espejos no son exclusivos de Tezcatlipoca, ¿no? Obviamente el espejo de obsidiana es uno de los atributos que se ha hecho más famoso para identificar a esta deidad, pero el uso del espejo en sí lo podemos ver desde el formativo, ¿no? O sea, en el mundo olmeca hay espejos, obviamente no son de obsidiana, los hacen de otros minerales, ¿no? Los hacen de hematita especular en una sola pieza, después de una sola pieza en pirita, ¿no? Por ejemplo, en los pechos, ¿no? Los vemos en figurillas. Con el tiempo, por ejemplo, con los mayas del formativo tardío, hacia, digamos, ya el boom de los mayas del clásico temprano, podemos ver que en sitios como Tacalicabaj, en Caminaljuyú, en otros de ellos, los espejos, en vez de ser en una sola pieza, los hacen en secciones uniendo mosaicos de teselas o incrustaciones, ¿no? Eso que les permite, por un lado, no trabajar, porque es complicadísimo hacer en una sola pieza el espejo, entonces pueden unir como un rompecabezas de distintas formas geométricas o no geométricas, por ejemplo, son geométricas y poligonales, es decir,
eh, cuadrados, rectángulos, pentágonos, hexágonos, bueno, la forma poligonal que gustes. Y entonces pueden hacer espejos cuadrangulares, circulares, de otras formas, ¿no? Y bueno, la semana pasada nos mostró en su momento la doctora Lynette Lowe que en sitios como Chiapa de Corzo, ¿no? Que es Mijezoque, pero está en la transición olmeca y con relaciones también posteriores hacia lo maya, tenemos ese tipo de espejos de mosaico de pirita cuadrangulares, ¿no? Que es muy raro la forma cuadrangular, pero a lo que voy es, en Teotihuacán, por ejemplo, los espejos que se ponían de pirita en bases de pizarra en las espaldas de algunos guerreros, que sería como el antecedente de los Tezcatlipoca, de los Tolteca. En alguna de las ofrendas se han encontrado que los espejos están al centro de las ofrendas y de ellas, como en forma radial, están saliendo excéntricos de obsidiana, figurillas, fauna. Es decir, parece ser que los espejos se consideraban portales de otro mundo o del inframundo, digamos, de la sobrenaturaleza, y de él estaban emergiendo estos objetos. Entonces, por eso insisto, ¿no? Tezcatlipoca sí es una de las deidades que se le asocia con esta cuestión mítica del espejo, de ver al otro yo. O sea, tú te ves en el espejo, es tu reflejo, pero no es idéntico a ti porque está invertida. Tu derecha es la izquierda es la derecha en tu imagen, ¿no? Entonces también te permite ver, y dependiendo si es cóncavo, si no es recto, también te ves de cabeza, ¿no? Entonces, invertido, ¿no? Entonces, esos juegos ópticos visuales sí debieron tener mucho que ver en la cosmovisión de estos grupos. Y en el caso de Tezcatlipoca, pues bueno, ya es muy particular que sea de obsidiana, ¿no? Con todo lo que simboliza, ¿no? Que es un material del inframundo, una esencia, ¿no? De los dioses, además el mismo color, ¿no? Y bueno, nada más para poner un poquito de lo que nosotros hacemos en lo experimental, es interesante que cuando tú desgastas obsidiana o la frotas, apesta. O sea, la pirita, la hematita, especular, no apestan y la obsidiana sí apesta. Y muchos de los atributos que tiene la obsidiana es como del inframundo. En cambio, el pedernal le dicen tecpal, es más como de un elemento ígneo, ¿no? Entonces, esas cuestiones que las hemos percibido, ¿no? Con nuestros experimentos, quizás también los prehispánicos, algunos de los atributos que es un material del inframundo acuático, es un material ígneo o solar, podría tener que ver con esos detalles que pues, no tenemos como recrear, bueno, a nivel arqueológico el olor de esos objetos, algo que sea copal, algunos de estos materiales, pero con nuestros experimentos podemos ver que ciertos materiales por la fricción generan cierto olor, ¿no? Y al menos la obsidiana, te digo, apesta, ¿no? O sea, huele como a huevo podrido y quizás entre los mayas mismos, la obsidiana se considera que nació en el Xibalbá, o es el hijo de Xibalbay, ¿no? Entonces, y que está muy asociado a Quisime el apestoso, ¿no? Entonces pudiera ser una de esas cosas, ¿no? De estos detalles, ¿no? Los olores, lo sensorial. Y en el caso de los espejos, también algo interesante que hay que ver es que así como están estos fenómenos ópticos, ¿no? Si es superficie lisa, si es cóncava, convexa, también si te alejas o te acercas con los espejos, cambia también las dimensiones y proporciones a veces de las imágenes reflejadas. Y la obsidiana, frente a la pirita y frente a la hematita, puede llegar a ser uno de los materiales que mejor refleja a las personas, ¿no? Entonces realmente podría ser como nuestros espejos actuales y ello quizás podría ser diferente a que tú te veas reflejado en un mosaico de pirita que si ustedes tienen espejos de varias secciones pueden ver que a veces la imagen no pasa perfecta de una pieza, una sección del espejo a otra, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Entonces, veo que ya no tenemos más preguntas, ¿no? Obviamente, como les insisto, al inicio de esta charla, pues nos hubiera encantado que estuviera Guillermo el día de hoy con nosotros presentando y sobre todo con un mayor bagaje y cantidad de sitios comparativos que tenía. Pero pues bueno, les comento que esperamos tenerlo, ahora sí con esta presentación, en el siguiente ciclo que tendremos, que acompañará la exposición temporal que habrá en el Templo Mayor, ¿no? Entonces, pues si ya no veo más preguntas, pues yo pienso que con esto estaríamos cerrando por el día de hoy esta segunda sesión del seminario. Y pues los invitamos a todos la próxima semana, que ahí no, espero no tengamos algún otro inconveniente, donde el doctor Gerardo Gutiérrez Mendoza nos presentará el Códice Maya de México, Materia y Tiempo, que él fue justo uno de los integrantes de ese grupo multidisciplinario que autentificó
y analizó lo más detalladamente posible los materiales constitutivos del Códice Grolier, que ahora se llama Códice Maya de México. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.